Bien amigos, ¿cómo están? Les damos la más cordial bienvenida a la segunda entrevista en el marco del aniversario de Entérate con Leslie. Cumplimos 5 años en vivo en nuestras redes sociales y tenemos a un distinguido panel conformado por Luis Felipe Polo y Luis Herrera Romero, quienes van a analizar rápidamente la coyuntura política nacional, que es uno de los temas más centrales que estamos abordando Carrera, otro se acuerda de mí. en nuestro aniversario. Vamos a conversar con el doctor Luis Felipe Polo, quien ya también nos ha apoyado, especialmente a mí en la conducción del programa. Y Luis Felipe, estamos viviendo una coyuntura sumamente difícil en el Perú. Ayer se ha filtrado un informe del congresista Cabero que determina el archivo de las denuncias constitucionales contra el expresidente Merino, de Premier Antero Flores Arauz. Esto ha tenido una reacción colectiva en los medios de prensa, pero lo cierto es que también tenemos que aprender a medir con la misma vara los muertos que se han suscitado en el gobierno de Sagasti, en el gobierno de Castillo, y que hasta la fecha no se sabe o no se asume ningún tipo de responsabilidad o de investigación. Usted es un especialista en derechos humanos. Dígame si en este contexto se está o no tratando el derecho a la libertad, perdón, a la igualdad. Gracias, Leslie. En primer lugar, felicitarte por el 5º aniversario del programa. Yo creo que es uno de los medios que tiene esa objetividad y esa claridad, especialmente con los análisis que hacen. Así que felicitaciones y que sigan los éxitos muchos años más. Más gracias. Con relación a tu pregunta, mira, todos los gobiernos desde el año 80 han tenido muertos, ¿no? En las manifestaciones. Yo nunca me voy a olvidar, porque yo todavía era más o menos joven, y mi tocayo tampoco seguro, cuando en el gobierno de Belaúnde, José María de la Jarra y Ureta, que fue el ministro del Interior de Belaúnde, renunció a su cargo por el fallecimiento de una persona en Cusco, de un joven en Cusco, en una manifestación, porque se sentía responsable político, y era solamente una persona que había fallecido. De ahí, después en el resto de los gobiernos han habido más muertos y rara vez he visto a un ministro del Interior renunciar por la responsabilidad política. Eso por un lado. Pero por el otro lado, lo que tú dices con relación a la igualdad, al tratamiento igual, efectivamente tienes toda la razón. Es decir, la ley está hecha por igual para todos y para todos se puede cumplir. Entonces, no habría razón alguna para o archivar un proceso de esa naturaleza contra Merino o no abrir proceso contra los que han resultado responsables durante los gobiernos de Vizcarra, de Sagasti y ahora de Castillo. Es decir, dentro de los derechos humanos hay un derecho a la libertad, a la igualdad, debido proceso, presunción de inocencia, pero en todos los casos se tiene que tratar igual. Yo sí creo que acá hay una suerte de opinión más política, conveniencia política, acuerdos políticos, no sé qué habrá detrás de todo esto, pero creo que sí se falta la verdad ante la población si es que no se trata a todos los responsables por muertos en manifestaciones públicas de la misma naturaleza. Sí, y la misma pregunta para Luis Herrera, ¿no? ¿Qué opinión le merece este informe del congresista Cabero? Ahora, es un informe, es una opinión que él está emitiendo en ese dictamen, pero que todavía eso tiene que pasar filtros dentro del propio Congreso, ¿no? Todavía no estamos llegando al pleno del Congreso. El que se haya filtrado no significa que esa sea la verdad que va a quedar en el Congreso, pero ¿cuál es su opinión respecto a justamente a no abrir investigación con otros fallecidos en otras protestas y en otros gobiernos, y en cambio hay una incidencia direccionada en el gobierno del señor Merino, ¿no? Entonces, tenemos que ser bastante objetivos y claros porque a la ciudadanía hay que darle una información clara y precisa, y sobre todo los familiares de los fallecidos en las demás protestas que han habido en el campo de Vizcarra, en el campo de Sagasti y en el campo de Castillo. Sí, bueno, primero saludarte por el 5º año del programa. Es
lo más importante para la democracia es tener voces discordantes que abran debate y que permitan que la ciudadanía conozca diferentes puntos de vista de los diferentes hechos que van ocurriendo y integran el día a día del quehacer de la democracia peruana. Gracias. Sobre el tema en específico, yo lo que diría es que hay que tener una igualdad de tratamiento entre todos los derechos humanos. O sea, como hay derecho a la libertad, como hay derecho a la igualdad, también hay derecho a la presunción de inocencia, al debido proceso, a una serie de derechos que hay que garantizar. Y en este caso creo que lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, despersonalizar los casos que tienen contenido judicial del mundo de la política y del mundo del debate de la política, porque ahí ya entramos en un claro campo minado donde no importa la verdad legal, sino lo que importa es cuál es el discurso de la tribu política a la que perteneces. Entonces, no estamos hablando en estos momentos si es que, o sea, entrar en preciso, es decir, realmente existe indicios suficientes, como en cualquier proceso penal, que justifique el inicio de una investigación preparatoria o la formalización de una acusación. Si eso no existe, cualquier abogado en cualquier tipo de proceso de este tipo, lo que va a pedir es obviamente que no se aperture. Y le corresponde, en este caso, si estamos hablando específicamente del informe del congresista Cabero, si es que la fundamentación y la argumentación del informe está basado en situaciones que indica de que no hay cómo acreditar o no se ha acreditado las responsabilidades de los funcionarios indicados en haber dado algún tipo de disposición relacionada a este tema, entonces pues no procedería a iniciar este debate, iniciar el procedimiento a nivel político, porque nuevamente no estamos hablando ahí de las defensas reales de los hechos como sucedieron, sino estamos hablando de debates estrictamente políticos y de la persecución política. Y entonces ahí ya viene el otro debate, el tercer nivel, ¿no? La igualdad de tratos en casos similares. O sea, como señaló el colega, antes pues había formación política en los actores políticos, o sea, había vergüenza política. Ahora ya no existe ni cuadros políticos ni vergüenza política. Por tanto, vemos el espectáculo de ministros que salen pues a señalar situaciones, a defender la posición de su cargo a resultas y situaciones que son procesalmente inexcusables. Entonces, creo que haríamos un gran favor al país cuando los actores políticos comiencen a realmente dejar de lado o clarificar bien cuándo es un debate político y cuándo es un debate de contenido jurídico procedimental. Entonces ahí ya no estaremos hablando de lo que estamos hablando ahora, donde, o sea, acá, si tú opinas en contra de la posición de que se abra tal o cual proceso, ya pues eres un conservador, eres un fascista, eres malo. Exacto. No es así las cosas. O sea, no estamos en esa, no es lo bueno y lo malo. Es la realidad de los hechos que acreditan la ocurrencia de tal o cual hecho. Si eso no está acreditado, entonces no procede continuar con ningún tipo de procedimiento. Al menos en este caso, Luis Felipe y Luis Herrera se ha abierto, o sea, se ha presentado una denuncia constitucional, ¿no? Se está haciendo una investigación en el Congreso, ¿no? Nos guste o no las conclusiones de ese informe, esa es otra cosa, ¿no? Pero se ha abierto una denuncia constitucional, se está haciendo una investigación en el Congreso. Pero lo que me voy es que ¿quién está asumiendo también, quién está abriendo una investigación en el Congreso mediante una denuncia constitucional contra Sagasti, contra Pedro Castillo, por los muertos que han habido en sus respectivos gobiernos? Y valgan verdades, en el gobierno de Sagasti la cosa fue mucho más grave, ¿no? Porque en este caso se habla de perdigones y en este caso ya estamos hablando de balas, propiamente dichas. Entonces, y de armas de fuego. Hay fotografías, ¿no? Que están demostrando eso en el gobierno de Sagasti y en el gobierno de Castillo. Entonces, Luis Felipe, a eso voy a incidir, ¿no? En el tema de la igualdad de trato y despersonificar, ¿no? A estos actores políticos y irnos a lo que realmente importa para la ciudadanía, es darle a conocer la verdad que siempre es defendido Luis Felipe, la verdad que siempre es defendido Luis Herrera. Entonces, ¿cómo exigimos, cómo le decimos a la ciudadanía que todavía hay mucho por hacer en este ámbito para luego pasar al otro tema mucho más político?
Pues, mira, lamentablemente Perú sigue siendo Perú, ¿no? Y la clase política sigue siendo no la misma, sino peor todavía. Entonces, como dice Jimmy Tocayo, cuando se politiza este tipo de acusaciones, la discusión no va por el tema legal, que es donde debería de ir, porque bajo la ley y el Código Penal hay una claridad o no hay claridad. El Ministerio Público tiene la responsabilidad de investigar y hacer todo lo que necesite hacer. Pero cuando ya se trata a discutir políticamente, va a depender qué políticos están en ese momento decidiendo, quién está en la presidencia, quién está, incluso me atrevo a decir con todo respeto, hasta la propia presión mediática tiene que ver con todo esto. Es todo un conjunto de elementos que están, digamos, circulando sobre este tipo de situaciones. Ahora, muerto es muerto, no importa si es perdigón o es bala, y es una violación a los derechos humanos si es que viene desde el Estado. Y como tal, yo insisto en que al margen de posiciones políticas, al margen que si un presidente es constitucional o no, al margen si es dictadura o no, violación a los derechos humanos es violación a los derechos humanos, muerto es muerto, y creo que como tal se debe de investigar a todos los actores de ese momento, ya sean actores pasados, actores presentes, pero tiene que ver, insisto, un trato igual para todos los actores que han sido responsables de violaciones a los derechos humanos. Bien, Luis Felipe, en esa postura y que coincide totalmente, creo que los tres estamos coincidiendo en el mismo tema y yo creo que es el deber nuestro de exigir, ¿no?, a las autoridades que abran investigación, porque Sagasti la está pasando piola, ¿no? La primera ministra Violeta Bermúdez la está pasando piola. Nadie se acuerda de los dos, cuando en su gobierno han sucedido muchos hechos graves, ¿no? Y que eso está pasando piola, muy solapado, soterrado, y eso es algo que también se tiene que ventilar, porque si yo ya empecé a hacer una investigación, autoridades como las que haga, como premier, ministros y presidente de la República, eso ya me va a quedar como una plantilla para todos los demás casos que vengan después de, ¿no? Entonces, con errores o aciertos, pero lo que se tiene que hacer es abrir una investigación, no mínima, creo yo, por lo que dice Luis Felipe. Muerto con vertigones o con palas es una violación a derechos humanos, ¿no? Y eso es lo que se tiene que investigar. Pasamos al otro tema. Quiero aprovechar que ustedes son tromes en la parte política, en el análisis muy concienzudo, y vamos al tema ya de fondo. Luis Felipe, Luis Herrera. Tenemos encuestadoras que nos dicen que el 74% de la ciudadanía está en desacuerdo con el gobierno del señor Castillo. Sin embargo, eso no se refleja en las calles. No tienen éxito en las convocatorias. ¿Qué está pasando con los liderazgos? ¿Qué está pasando con la ciudadanía? Estamos en un nivel de completa indiferencia. ¿Qué es lo que realmente pasa con nuestro Perú? Luis Felipe, tú que estás en los Estados Unidos y miras una realidad completamente distinta, ¿qué es lo que sientes que está sucediendo en el Perú en estos momentos? Mira, una de las cosas más importantes es que ya la gente no cree en absolutamente nada, ¿no? La única esperanza que teníamos, que era la clasificatoria para el Mundial, también se nos cayó, digamos, que era lo único que creo que en estos momentos unía a los peruanos. Después no nos une nada, ya ni la comida nos está uniendo, realmente, o sea, ni las culturas, ni nada. El Perú está yendo camino, lamentablemente, a un estado fallido. Esa es mi percepción. Hay apatía de la población porque no creen los políticos quieren aprovecharse de la población para sacar ventaja, las instituciones no están funcionando, la justicia no funciona, el Congreso no funciona, el Poder Ejecutivo no funciona. ¿Quién funciona? Y no tenemos líderes políticos o nuevos líderes políticos o personas mayores, pero que sean de nuevo liderazgo, que se atrevan a entrar en la carrera política, porque en Perú desde hace ya varios años, al que entra en la carrera política se le cae una denuncia inventada de cualquier cosa y ahí anulan a la persona. Entonces, yo creo que la cosa está muy difícil en Perú. Realmente desde fuera se ve que está muy complicada. Claro, cuando uno está afuera, de repente es mucho más fácil decirlo, porque no lo vive el día a día, pero igual tú desde fuera me permite comparar cómo están otros países, cómo está Nicaragua, cómo está Venezuela,
cómo podría estar Argentina dentro de poco. Perú es uno de los países que está peor en el respeto a las instituciones y al sistema democrático y a la participación de la gente. La gente quiere participar, los jóvenes quieren participar, pero no hay condiciones en estos momentos de participación política. Lamentablemente yo soy pesimista en ese sentido y yo creo que no hemos tocado fondo, porque yo creo que fondo todavía tenemos mucho más. Luis Herrera. Bueno, el diagnóstico del doctor es claro, ¿no? O sea, dos cosas. La política está, para nadie es un secreto, devaluada desde hace décadas, producto de la fragmentación política que vivimos hace más de casi ya 4 décadas, a la constitución de partidos que representan clanes familiares, universidades, partidos, vientres de alquiler, que finalmente lo único que hacen es mover maquinarias electorales para cada momento electoral, que lo único que buscan es captar candidatos con capacidad de poder financiar la campaña y que obviamente ingresan al cargo político con la finalidad de recuperar esa inversión, ¿no? Y eso obviamente pues es la otra cara de la moneda de la corrupción. Entonces, que tienen el privilegio de hablar con el secretario general de la OEA, por ejemplo, ¿no? Como lo pero lógico. en estos Entonces, entonces, ¿qué hace el candidato hablando con el secretario general de la OEA cuando ellos tienen que invertir su tiempo acá en el Perú? O sea, por favor, no, eso... lo que pasa es que, decir, un poco lo que quizás comenzamos nuestra vida universitaria haciendo política, teníamos claro que en ese momento uno pensaba de que nuestra vida iba a estar dedicada a hacer política y que por ese tema nos dedicamos a formarnos políticamente y uno pues se dedicaba a leer diferentes doctrinas, diferentes pensamientos. El político no solamente debe conocer política, tiene que conocer de derecho, tiene que conocer de economía, porque la visión y el manejo de la cosa pública es integral, ¿no? Y entonces te formabas como un cuadro, ¿no? Con capacidad de poder discutir diferentes situaciones. No olvidemos que el debate político más fuerte en los 80 y en los 90 con Sendero en las universidades no lo dio la derecha, lo dio la izquierda democrática en ese tiempo. Pero eso, en el paso del tiempo se pierde. La gran mayoría de los actores jóvenes de ese tiempo se dedicaron a otras actividades de la vida, como quien habla, y los políticos, los partidos se transforman en lo que estoy diciendo, pues se transforman en negocios, en clanes familiares. Entonces, que van recolectando candidatos, ¿no? Que con capacidad económica y que obviamente quieren recuperar esa inversión. Y que no solamente quieren recuperar la inversión, ¿no? ¿no? Que no solamente quieren recuperar la inversión, sino que además son ineficientes en la gestión de la cosa pública. Entonces, una cosa bien curiosa, en los últimos 30 años tenemos un presupuesto público que ha ido creciendo, pero para nada ha crecido la calidad de los servicios públicos, ¿no? Entonces, todo eso, pues, ha llevado a un nivel de desencanto a nivel de la población que se refleja, pues, justamente en el rechazo de los liderazgos actuales y en el voto de protesta que hubo detrás del tema del presidente Castillo, además de del evidente polarización política que se ha generado por un discurso político en los últimos 30 años que justamente ha vivido de esa polarización, ¿no? Lo que decía hace un rato, o sea, si tú no estás a favor de tal posición, no estás a favor del modelo garantista, no estás a favor del modelo de protección de los derechos humanos, no estás a favor de tal cosa, eres un fascista, eres un conservador, eres un fujimorista, eres de lo peor. Eso es polarizado el país. Entonces tenemos polarización del país, ineficiencia en la gestión pública, falta de cuadros políticos, entonces estamos en una situación pues súper crítica. Luis Felipe, Luis Herrera, esa polarización nos conduce al miedo a expresar nuestras verdaderas libertades, ¿no? Miedo a expresar lo que sentimos, miedo a expresar lo que pensamos, ¿no? Y eso también se ve incluso en las convocatorias a las marchas contra la vacancia de Pedro Castillo, que si bien es cierto en un inicio se tuvo un buen nutrido de personas que fueron, ¿no? A marchar, sin embargo no ha tenido el mismo impacto como aquellas protestas que hubo en noviembre del 2020. Entonces, ¿qué me lleva a pensar esto? Que el bloque izquierda, ¿no? En el Perú, o comunista, ¿no? En el Perú,
está mucho más organizado, que a la sola palabra, indicación o levanto el dedo en redes sociales, vámonos a marchar, todo el mundo sale a marchar. O sea, que es una especie de instigación, de complicidad, ¿de qué es? Entonces, en realidad estamos respondiendo a factores evidentemente políticos, pero no estamos ejerciendo realmente una verdadera participación ciudadana, ¿no? Porque tenemos juntas vecinales, tenemos también a nivel de los gobiernos locales, las juntas vecinales que también son buenos actores, ¿no? En su participación. Entonces, nos quedamos en la apatía, nos quedamos en la tribuna mirando lo que pasa, ¿no? O cómo podemos accionar para reaccionar y exigir que este gobierno, ¿no? O se vaya, ¿no? O se vaya o renuncie o sea vacado y vengan nuevas elecciones para poder elegir de una manera mucho más fidedigna, ¿no? Entonces, porque esto también es culpa nuestra, ¿no? O sea, yo pude no haber votado por Pedro Castillo, tú también, igual Luis, pudimos no haber votado por Pedro Castillo, pero en una democracia se respeta la expresión de la voluntad popular, nos guste o no, pero eso también es una señal de que nuevamente nos estamos equivocando en nuestras decisiones, a pesar de que siempre menor. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son sus reflexiones ya para despedir el programa, Luis Felipe? Yo creo que miedo no hay. El peruano por naturaleza es corajudo y valiente y sale a las calles. Lo que pasa es que hay apatía, porque ya la gente ya no cree en nada. Pues. O sea, con Merino, digamos, funcionó la cosa, pero funcionó por la forma en que se hizo. Y no era un discurso de la izquierda. Yo no creo que todos los que salieron a marchar con Merino solamente fueron de izquierda. Había de todos los sectores, excepto la derecha, obviamente. Pero habían representantes de varios sectores. ¿Por qué está fracasando ahora? Porque la gente se está dando cuenta que cada vez que sale a marchar y no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la responsabilidad no está en la sociedad, sino está en las instituciones públicas, Ejecutivo, Congreso, ¿no? Ejecutivo, Congreso, Justicia, digamos. Entonces, mientras no haya una reacción institucional a las protestas populares como hubo en noviembre, la gente va a dejar de ir a marchar porque no quieren ni perder tiempo, no quieren arriesgarse y encima no quieren que los califiquen si está para un lado o para el otro lado. Pero yo sí creo que miedo, ese no es el tema. Yo creo que es más ver de que no pasa absolutamente nada, de la forma en que se quieren hacer las cosas, y yo creo que aquí hay que buscar otro tipo de soluciones para que hayan elecciones adelantadas, para que haya una renuncia, qué sé yo, pero se tiene que buscar otro tipo de alternativas de salida para que la gente vuelva a creer realmente en el sistema democrático. Luis Herrera. Yo creo que la característica de estas décadas ha sido que, vamos a decir, el discurso de izquierda ha sabido comunicar mucho más. Y justamente por eso es que crea una narrativa política en estas décadas. Y esa narrativa política, pues, se mostró en el extremo ya cuando justamente impulsa las marchas del mes de noviembre y capta para sí enfoques de derecho de colegas abogados de los más variopintos. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho al día siguiente del cierre del Congreso por Vizcarra publicó un artículo sobre los golpes blandos, o sea, pero ahí vemos que había justificantes del campo legal que decían de que el cierre del Congreso tenía un ápice de legalidad y es más, representantes del Tribunal Constitucional que así lo dijeron. Entonces, todo eso pues ha deformado obviamente la posibilidad o la creencia de la gente en que ¿cómo hago para intervenir en política en un escenario donde la comunicación y el manejo de la cosa legal está pues evidentemente orientada hacia un lado, ¿no? Entonces, la única manera de romper eso es haciendo política de verdad. Eso se trata de crear un nuevo discurso político, una nueva narrativa, y un nuevo liderazgo en torno a eso. Y eso no es de corto tiempo, eso es de largo tiempo. Ya hoy día se está haciendo, se está comenzando a hacer. Es que lo que pasa es que en el mundo político, esa fuerza de choque de noviembre, hoy día está pues choqueada, porque los que salieron en noviembre en la marcha contra Merino, hoy día muchos de ellos
tiene simplemente que mantener silencio porque lo que dijeron se les ha volteado y les ha dado en la cara. Entonces, pues, obviamente se han quedado sin mucho camino que caminar, ¿no? Que, o sea, ¿qué pueden salir a reclamar hoy en día los que Pregunto, prácticamente incendiaron el país? ajá, y me pregunto, yo finalmente, y ya para ahora sí cerrar la entrevista, ponernos en el tiempo, es, ¿te acuerdas, Luis Felipe y Luis Herrera, que dijeron la juventud del Bicentenario, la nueva generación del Bicentenario? ¿Dónde está esa generación del Bicentenario que supuestamente salió en noviembre del 2020? Y hoy en día tenemos hechos mucho más graves, tan peligrosos, ¿no? En el caso del señor Pedro Castillo, unido a una ideología comunista sendetista, que es la que nos está gobernando y es la que quiere ser impuesta a través de una asamblea constituyente, ¿no? Es muy peligroso lo que vive el Perú en estos momentos como para estar en silencio, con el esparadrapo en la boca. ¿Y dónde está la generación del Bicentenario que tanto se aludió en noviembre del 2020? 30 segundos, Luis Felipe, 30 segundos, Luis Herrera, porque nos vamos. Mira, esa generación del Bicentenario pasó a la historia, ¿no? Porque yo creo que fue usada políticamente, como bien dice Tocayo. El discurso se manejó muy bien, yo coincido totalmente con él. Sí, sí. Pero ahora no hay pues una motivación diferente, es más de lo mismo, ¿no? La generación del Bicentenario estuvo antes de ayer pendiente del televisor con el partido de fútbol, por ejemplo, ¿no? Que si ganábamos era la gente que iba a salir a las calles, no a protestar, sino a celebrar. Ahí está la generación del Bicentenario. Pero estas cosas ya no interesan a nadie, y hay una apatía tremenda, hay un descontento, y más bien lo que yo sí haría es, como dice mi tocayo, formar a esa generación del Bicentenario como cuadros políticos, con cultura política, con amplitud de visión, con tolerancia, con diversidad diferente para poder lograr cambios en el liderazgo que el país y América Latina necesita, no solamente el país. Ok, Luis Felipe, 30 segundos, Luis Herrera, nos vamos. La generación bicentenaria está hoy día, como todos, tratando de ganarse el pan día a día. La situación económica de hoy día lleva a que todo el mundo esté preocupado en cómo vamos a hacer para salir adelante, ¿no? Entonces, el tema político no es su prioridad en este momento, sino la parte económica. Qué lamentable. Muchísimas gracias a ambos por su tiempo y por cooperar con nuestro programa en el marco del 5º aniversario de Entérate con Leslie. Ha sido un placer volvernos a reencontrar y sobre todo Luis Felipe, Luis Herrera, tremendos analistas políticos que nos comparten sus experiencias y sus visiones renovadas en esta coyuntura política nacional. Muy buenos días con ustedes y muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Leslie. Hasta luego, doctor. Cuídense. Saludos. Nos vemos, cuídense.